Dicen que, en el viejo oeste, una olla vieja podía cargar más que comida. A veces llevaba el pasado entero de una vida partida. Y si esta historia llega hasta ti en un rancho perdido de Sonora, en un porche en Mendoza o entre las piedras secas de Nuevo México, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Porque lo que pasó con Isabela esa mañana de viento callado en el Rosario no fue solo el renacer de una mujer, sino el inicio silencioso de algo que ni ella ni él creían ya posible. Cuando cruzó la última loma de arena, con los pies cubiertos de polvo y el sol pesando sobre su espalda, Isabela ya no esperaba acogida. Solo quería un poco de agua y la oportunidad de cocinar en paz. El rancho de Felipe Rivas era conocido por dos cosas: la puntualidad con que los peones se levantaban y el silencio que se apoderaba del lugar desde que la esposa del patrón murió 5 años antes. Los hombres hablaban bajo, los caballos parecían respetar la ausencia y hasta el sonido del viento parecía pedir permiso al pasar. Fue en ese escenario que Isabela llegó, sosteniendo con fuerza una vieja olla de hierro con el nombre de la panadería de sus padres aún grabado en la tapa: Los Hermanos. Aquella era su única herencia. Todo lo demás había sido quemado la noche en que Samuel destrozó su vida por venganza. Ella ya no lloraba. Había aprendido a sobrevivir con los ojos secos. Felipe estaba en el corral, como siempre, moviendo la sal gruesa de los bebederos de los bueyes, cuando escuchó pasos leves acercándose por el sendero. No era común que apareciera gente por allí, mucho menos mujeres. Al levantar la vista, vio a la joven parada frente a la puerta, sudada, delgada, pero erguida. No pidió limosna, solo dijo con voz firme: «Sé hacer pan. Si usted me deja trabajar, puedo quedarme solo con comida y alojamiento». Felipe no era hombre de hacer preguntas, pero algo en la forma en que ella sostenía esa olla, como quien sostiene una tumba, le hizo asentir con un gesto casi imperceptible. Y por primera vez en años dejó entrar a alguien. La cocina del rancho estaba igual desde que Clara murió. La harina endurecida en las esquinas del armario, los paños oscurecidos por el tiempo, el horno en silencio. Isabela pidió un balde, leña y un poco de levadura. No se quejó de la suciedad ni del calor. Trabajó en silencio, con la misma delicadeza con que se toca un recuerdo. Cuando el olor del pan fresco comenzó a extenderse por el pasillo, uno de los peones llegó a la puerta y se quedó parado sin decir nada. Era como si un sonido antiguo volviera a la casa. Y cuando Felipe cruzó el pasillo y sintió el aroma, se detuvo un segundo. No dijo nada, pero en ese instante un hilo del pasado pareció coserse al presente. Isabela no esperaba gratitud. Sabía que en el oeste el elogio era cosa rara, pero el respeto silencioso era señal de aceptación. Al segundo día, uno de los muchachos le ofreció leña ya cortada. Al tercero, otro dejó un balde de agua limpio en la puerta de la cocina antes del amanecer, y así, sin palabras, el rancho comenzó a moldearse a su presencia, como el polvo que se acomoda alrededor de un objeto nuevo. Isabela cocinaba como quien reza, despacio, con fe, con gesto. Ponía notas con el nombre de los platos en los frascos. Separaba pan para quien llegaba más tarde. Y, siempre al final de la tarde, dejaba una taza de café sobre la mesa grande del porche, donde Felipe solía sentarse. Él nunca decía nada, pero tampoco dejaba que la taza se enfriara. Cierta mañana, mientras lavaba las manos en un barril junto al pozo, Isabela oyó relinchos de caballos de forma inusual. Al volverse, vio a Felipe intentando controlar a uno de los caballos más ariscos de la propiedad. El animal se debatía, la cuerda tirante al límite, los ojos desorbitados de miedo. Sin pensar, ella corrió hasta la cerca y con voz baja empezó a tararear algo antiguo. Una canción que su madre usaba para calmar hornadas nerviosas. Decía:
Felipe la miró un instante, y el caballo pareció escuchar. Poco a poco la tensión se disolvió. El animal bajó la cabeza y Felipe logró soltarlo con seguridad. Cuando pasó el peligro, se acercó a Isabela, secándose el sudor con el pañuelo del bolsillo. —¿Qué canto era ese? —preguntó, todavía jadeante. —Uno que salva el pan de deshacerse —respondió ella con una sonrisa pequeña. Fue la primera vez que él sonrió desde que ella llegó. Aquella tarde, él apareció en la cocina. Isabela estaba tamizando harina, concentrada en el movimiento rítmico del tamiz, cuando vio su sombra proyectada en el suelo. —¿Puedes enseñarme a hacer ese pan? —preguntó, con el tono seco de siempre, pero los ojos un poco menos duros. Ella asintió y empujó un saco de harina hacia él. —Lava tus manos y quítate el sombrero. Felipe obedeció sin protestar. Amasaron juntos, en silencio. Él erró la textura de la masa 2 veces, pero no se quejó. Isabela solo ajustaba sus pliegues como quien no corrige, sino completa. Cuando pusieron los panes a crecer, los dos quedaron mirando por la ventana abierta. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y polvo, y allí, entre los crujidos de la madera caliente, el tiempo parecía suspendido. Ese día marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún, pero que ya era irreversible. En los días siguientes, Felipe comenzó a volver más temprano del campo. Pasaba más tiempo en el porche, dejaba los zapatos fuera de la cocina e incluso limpiaba la mesa antes de que Isabela sirviera. La cocina, antes olvidada, se había vuelto el centro de todo, pero ella aún dormía en el pequeño cuarto anexo al granero y nunca cruzaba el umbral de la sala principal. Había un respeto tenso entre ellos, como si ambos supieran que cualquier paso en falso podría hacer que todo se viniera abajo. Y aún así, Isabela siempre dejaba un plato extra sobre la mesa y Felipe ponía una rosa seca, recogida en el monte, en un jarro de barro junto al horno. Pequeños gestos, ninguna promesa, pero en el viejo oeste así nacía el afecto, en la ausencia del miedo. A la mañana siguiente, Felipe despertó antes del sol. Había soñado con Clara, la esposa que el tiempo le arrebató 5 años antes. En el sueño, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, riendo, con el cabello sujeto por un pañuelo azul. El olor del pan era el mismo que ahora se esparcía por el rancho todas las mañanas. Cuando abrió los ojos, Felipe no sintió culpa, sino algo más difícil de nombrar. Un alivio, silencioso, como si la presencia de Clara, incluso en sueños, le dijera que todo estaba bien. Bajó en silencio. Los escalones del porche crujían bajo su peso y encontró a Isabela ya con el delantal puesto, manos en la masa, el rostro iluminado por el fuego del horno. Ella lo miró un instante como si supiera. Él no dijo nada, solo se quedó allí, de pie, observando la escena como quien ve algo sagrado. Después de ese día, comenzó a ayudarla en las tareas más simples, cargar baldes, recoger leña, abrir los sacos de harina. No hablaban mucho, pero se instaló un ritmo nuevo, casi como una danza. Y fue en ese compás que corrió la noticia. Se había visto a un hombre extraño en el pueblo, preguntando por una joven llamada Isabela, que llevaba una olla de hierro. La noticia llegó al rancho por boca de uno de los peones que vino del almacén. Isabela detuvo lo que hacía al escuchar. Se puso pálida como la harina en el paño. No preguntó quién ni cuándo. Solo dijo con voz temblorosa: «Es él». Felipe no necesitó más palabras. Al final de la tarde Samuel llegó. Subió la colina del rancho con la altivez de quien cree que el mundo todavía le pertenece. Vestía un traje claro y botas lustradas, en contraste con el polvo y la rusticidad del lugar. Cuando bajó del caballo, pasó la vista por los trabajadores y fue directo al porche, donde Isabela estaba parada, inmóvil, sosteniendo la olla contra el pecho como si fuera un escudo. Samuel sonrió con desprecio. «¿Todavía andas con esa chatarra, Isabela?
Pensé que ya habías entendido tu lugar. Antes de que ella respondiera, una voz firme cortó el aire seco. Ella es mi esposa. Samuel se volteó y encontró a Felipe parado en la puerta, sombrero en mano, pero con postura erguida. No era un hombre que gritaba, pero la firmeza en su voz hizo que hasta los caballos en el establo se callaran. Samuel intentó reír, pero la carcajada murió antes de nacer. El silencio que siguió pesó más que cualquier amenaza. Felipe dio un paso adelante, quedando entre Isabela y Samuel. En esta casa nadie levanta la voz contra ella, y si vienes por venganza o orgullo, puedes volver por donde viniste. Samuel entrecerró los ojos como quien mide el terreno, pero comprendió que no había espacio allí para sus viejas armas. La mirada de Felipe era la de quien ya perdió todo y no teme a nada. Tras unos segundos que parecieron horas, Samuel escupió al suelo, se dio la vuelta y montó el caballo. Al partir, levantó una nube de polvo que cubrió el rancho por momentos. Cuando el polvo bajó, Isabela seguía allí, de pie, abrazada a su olla, los ojos llenos de algo que no era miedo, era asombro. Por primera vez, alguien se puso entre ella y el pasado. Aquella noche, el rancho durmió más temprano. El cielo estaba claro, salpicado de estrellas que parecían respirar con el viento. Isabela permaneció sentada al borde del porche, los brazos alrededor de las rodillas, la olla al lado como una vieja amiga que le guardaba secretos. Felipe apareció un tiempo después, con una manta doblada y 2 tazas humeantes. Se sentó sin decir nada, extendiendo una de las tazas hacia ella. Té de hojas de la sierra. Ayuda a calmar el pecho. Ella aceptó con un leve asentimiento, los ojos aún fijos en la oscuridad. Por largos minutos solo escucharon el suave crujido de las maderas del porche y el sonido distante de un coyote solitario. Hasta que Isabela habló. Mis padres murieron defendiendo una panadería. La frase salió, baja, como quien entrega una flor quemada en manos ajenas. No necesitaba contar todo. Y Felipe no preguntó, pero dijo, casi en susurro, mi padre me enseñó que el silencio de una mujer vale más que el grito de un hombre cobarde. Y eso, para Isabela bastó. Sintió que, de algún modo, él ya sabía. Sabía de la vergüenza que intentaron imponerle, del dolor que nunca pudo decir en voz alta, de las noches escondida tras hornos apagados, y de los días en que solo quedaba seguir caminando. Cuando dijo esposa hoy, empezó pero se detuvo. Felipe terminó por ella. No era mentira. Ella lo miró con sorpresa, pero no había romanticismo en su rostro. Había algo más raro, el respeto que se construye con silencio compartido. Y allí, entre el té tibio y la noche fría, se selló un pacto. No con promesas, sino con presencia. En los días que vinieron, los peones comenzaron a llamarla Doña Isabela, con naturalidad. La comida se servía con más cuidado. La casa ganó una alfombra nueva traída del pueblo. Y hasta el viejo reloj de la sala fue arreglado por uno de los muchachos, porque ahora el tiempo aquí vale más, dijeron. Isabela seguía durmiendo en el cuartito, al lado del granero, pero el gesto de Felipe había cambiado algo esencial, la forma en que era vista, por todos, incluso por ella misma. Ya no se sentía como alguien de paso. La olla, antes símbolo de dolor, ahora reposaba sobre el armario principal de la cocina, limpia, brillando discretamente a la luz del atardecer. En una tarde nublada, cuando la lluvia amenazaba pero no caía, Isabela llamó a Felipe para dentro de la cocina. Estaba preparando una tanda de pan de maíz con hierbas, receta de su madre, y le pidió que amasara con ella. Él dudó, limpió las manos con el delantal colgado y se acercó. Las manos se tocaron en la masa, como 2 promesas que aún no sabían que se hacían. El olor del pan, el calor del horno y la quietud de ese espacio crearon un refugio dentro del mundo. Y entonces, sin mirarse, Isabela dijo, tal vez ya no necesite irme más. Felipe siguió amasando.
pero la pequeña curva en sus labios fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente, Isabela despertó con risas. No era común. Los peones estaban sentados bajo la sombra del árbol grande, cerca del granero, y Felipe increíblemente reía de algo que uno de ellos decía. Ella se acercó despacio, secándose las manos en el delantal, y observó la escena un instante antes de ser vista. Felipe la vio, y en un gesto que sorprendió hasta a los muchachos, le tiró una silla a su lado. Isabela se sentó, y por primera vez comió con ellos, no como sirvienta, como parte. La conversación siguió ligera, con historias de infancia, recuerdos de inundaciones, fiestas y caballos testarudos. Uno de ellos preguntó a Isabela si la olla vieja aún funcionaba. Ella sonrió. Funciona mejor que mucha gente nueva por ahí. Las risas llenaron el patio. En ese momento, nadie allí parecía cargar con el pasado. Pero el pasado no se borra, se transforma. Y a veces regresa con otro rostro. Días después, llegó al rancho una carta. Venía del pueblo, escrita a mano por un hombre del tribunal local. Decía que Samuel había dejado la región tras ser confrontado por otros hacendados y que sus deudas y deshonras se habían acumulado. El papel mencionaba que Isabela podía reclamar judicialmente la restitución de sus bienes, la panadería, las tierras quemadas, incluso la indemnización por daños. Felipe le entregó la carta durante la cena, poniendo el sobre la mesa como quien ofrece una elección. ¿Esto cambia todo?, preguntó con calma. Isabela leyó en silencio. Luego dobló el papel con cuidado y miró el horno encendido. Solo cambia si quiero volver allá. La respuesta quedó en el aire como humo de leña verde, denso pero breve. No se habló más del asunto esa noche. Pero a la mañana siguiente, Isabela sacó la olla del armario, la lavó con esmero, pasó aceite nuevo por dentro y la colgó en el gancho principal de la pared. No como un objeto de dolor, sino como parte de la historia que ahora podía mirar de frente. Luego fue al porche, donde Felipe ordenaba los sacos de comida. «Cuando pueda, me gustaría pintar la cocina», dijo, con naturalidad. «¿Qué color?», preguntó él volviéndose. «Color comienzo». Felipe no pidió explicaciones, solo asintió con esa media sonrisa que ahora parecía más presente. A veces, en el oeste, el amor empezaba así, entre la pintura y el silencio. La semana siguiente, la cocina fue ganando color. Los paños fueron cambiados, la mesa lijada, el horno reparado por dentro. Uno de los peones trajo flores del campo y Isabela las puso en un jarrón pequeño junto a la olla. Felipe trajo pintura azul clara, el mismo color del pañuelo que Clara usaba en los sueños, y pintó él mismo las ventanas. Al final de cada día se sentaban juntos en el porche. El pan se repartía en silencio. Las manos se tocaban por casualidad, y el tiempo, ese viejo caballo indomable, parecía trotar más despacio por esas tierras. Isabela ya no cargaba todo sola, Felipe ya no vivía rodeado de ausencias. Había algo allí, entre ellos, que ni siquiera necesitaba nombre. Era casa. Cierta tarde apareció una niña en la puerta. Tenía el cabello despeinado, la cara sucia de polvo y los ojos abiertos de hambre. No dijo de dónde venía ni a dónde iba. Solo extendió la mano con duda. Isabela fue quien la vio primero. Corrió hacia ella con un trozo de pan aún caliente y un paño con agua fresca. Felipe observaba desde el porche, silencioso. Cuando la niña terminó de comer, Isabela le preguntó su nombre. «Flor, solo Flor». «¿Y dónde está tu familia, Flor?», preguntó con ternura. La niña encogió los hombros. «Se fueron». Era todo lo que sabía decir, y era suficiente para entender que el mundo seguía girando igual para todos los que habían perdido más de lo que podían contar. Isabela pidió que la niña se quedara al menos esa noche. Felipe, como siempre, no dijo ni sí ni no. Solo fue al granero a buscar una manta.
Flor durmió entre paños limpios junto al horno, con el olor de pan y leña por compañía. Al día siguiente se quedó más. Y luego, más un día. Poco a poco, ayudaba con los baldes, lavaba las cáscaras de verduras, corría por el patio detrás de las gallinas. Reía de todo, y llamaba a Isabela tía, aunque no tuviera permiso. Cuando una vecina vino al rancho, días después, susurró algo sobre mujer perdida que acoge niños de la calle. Felipe solo dijo, mejor que dejarla sola en el desierto, ¿no? ¿Crees? Y la conversación murió ahí. En la cocina ahora había 3 platos. Flor aprendía a romper huevos, a medir harina, a soplar heridas de horno como Isabela hacía. Y Felipe, al verlas, recordaba un tiempo en que la casa también tenía risas pequeñas y pasos suaves. Era imposible no notar que algo nuevo se formaba, algo que no tenía contrato, apellido ni papel firmado, pero que tenía olor, voz y cuidado. Una mañana, Flor preguntó a Isabela, «¿Estabas triste antes de encontrarme?» Isabela dejó de mover la masa un instante. Luego sonrió. Solo esperaba a alguien con quien compartir el pan, y fue ahí cuando entendió. Ya no necesitaba huir. El rancho ahora era casa no solo por las paredes, sino por las personas dentro. En primavera, el campo floreció antes de lo esperado. El olor de las hierbas invadió la cocina, y Flor, con un vestido nuevo cosido por Isabela, esparcía semillas por el patio. La olla de hierro permanecía en el mismo lugar, como un símbolo antiguo que ahora formaba parte del presente. Felipe empezó a escribir en el cuaderno de cuentas con letra más cuidada, como quien organiza el futuro. Y una noche, mientras Isabela cerraba la cocina, él se acercó por la puerta trasera. Pensé en construir un cuarto más grande, con ventana al poniente. Ella se volvió, el paño de cocina aún en las manos. ¿Para quién? Para nosotros. Isabela no respondió, pero se quedó allí, parada, con los ojos húmedos y serenos, como quien por fin tiene dónde reposar. La construcción del cuarto nuevo empezó despacio, como todo en ese rancho. Felipe dibujó él mismo el boceto al reverso de un saco de harina, con líneas torcidas y anotaciones hechas a lápiz. Los peones ayudaron cuando sobraba tiempo entre una labor y otra. Isabela preparaba los almuerzos para quienes martillaban y Flor era encargada de cargar clavos y ahuyentar a las gallinas curiosas. Con cada martillazo, el rancho ganaba no solo una pared nueva, sino un rumbo. La madera del piso fue tratada con aceite de naranja. Las ventanas hechas con vidrio recuperado del almacén abandonado del pueblo. Nadie decía en voz alta, pero todos sabían. Ese cuarto no era solo una reforma, era un renacer con nombre. Una tarde calurosa, mientras limpiaba el cristal recién puesto, Isabela notó su reflejo. Por un instante no se reconoció. La mujer en la imagen estaba sonrojada, con el cabello sujeto en un pañuelo claro, la mirada firme y una leve sonrisa en los labios. Era ella, sí, pero ya no solo la mujer de la olla, la sobreviviente del pasado. Era alguien que cuidaba, que era cuidada, que podía quedarse. Tocó el vidrio con la punta de los dedos, como queriendo sellar ese momento en silencio. Afuera, Flor jugaba con una cabra testaruda y Felipe podaba una cerca. Era eso entonces lo que llamaban hogar. No había certeza, pero había paz. Aquella noche, antes de dormir, Felipe tocó la puerta de la cocina. Traía un paquete modesto en las manos, un mantel bordado, comprado en la feria del pueblo. Pensé que podría servir cuando sea día de fiesta, dijo sin soltura. Isabela abrió el paquete y pasó los dedos por el bordado simple, pero delicado. Nunca había recibido algo así, ni de sus padres. Era un gesto pequeño, quizá irrelevante para muchos, pero para ella era como si alguien le dijera por fin que merecía belleza. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el armario de la cocina, en el lugar más alto. «Solo lo usaré cuando sea un día muy feliz», murmuró.
Felipe solo asintió, pero tardó un poco, más en darse la vuelta e irse. Días después, llovió. La primera lluvia fuerte desde que Isabela llegó. La tierra olía a promesas. Los bebederos se llenaron, el techo crujía con el impacto del agua, y las ramas de los árboles se doblaban como lavando el polvo del alma. Flor bailaba bajo la lluvia, riendo con los brazos abiertos. Isabela, desde el porche, observaba la escena con los ojos vidriosos. Felipe llegó por detrás, entregándole un pañuelo seco. «Hemos sobrevivido a mucha sequía», dijo él. «Y aún así aquí estamos», respondió ella. Eso era todo, pero en esa frase había todo: dolor, tiempo, renacer, y la certeza de que a veces lo que parecía un fin era solo el comienzo de algo que ni sabíamos que necesitábamos. Con el fin de la lluvia, la rutina en el rancho retomó su ritmo, pero había una diferencia en el aire, algo más ligero, casi imperceptible, que hacía los días menos ásperos. Isabela ahora se permitía tararear mientras amasaba la masa, y Felipe empezaba a corregir las cuentas con letra más bonita. Hasta los caballos parecían menos inquietos. Flor crecía en libertad y ternura, como solo crecen los niños que encuentran afecto a tiempo. En una tarde cualquiera, encontró la olla de hierro fuera del gancho y corrió a la cocina. «¿Te vas, tía?» Isabela se volteó, sorprendida por la pregunta. «No, pequeña, solo la voy a usar hoy». «Entonces es día de cosas buenas», y saltó de alegría. La olla, ahora, era sinónimo de celebración. Felipe escuchó la conversación desde la puerta y, sin decir nada, entró para encender el horno. Ayudó a preparar una receta antigua: pan de melaza con cáscara de naranja y ralladura de canela, que Isabela recordaba vagamente de la infancia. Trabajaron juntos hasta el atardecer, con las manos sucias de harina, la ropa con olor dulce y caliente. Cuando los panes estuvieron listos, ella usó por primera vez el mantel bordado, cubrió la mesa del porche y puso los panes en una canasta. Felipe trajo café, Flor llevó flores silvestres. Los tres se sentaron a la mesa sin ceremonia, pero con una reverencia natural. Era una escena simple y por eso mismo sagrada. Mientras comían, Flor preguntó si podía invitar a otros niños del pueblo para la próxima tanda. «Hay niños que pasan hambre allá», dijo, como quien solo constata. Isabela miró a Felipe. Él se encogió de hombros, con una leve sonrisa. «El horno es grande». Y así nació una idea que nadie nombró, pero todos entendieron. La cocina del rancho no sería solo refugio. Sería mesa abundante para quien necesitara. Poco a poco, los días de horno ganaron nuevos rostros. Niños que venían sucios, tímidos, con hambre y miedo, y salían con pan, risas y olor a cariño pegado en la piel. Isabela se veía a sí misma cada vez que los miraba, y hacía cuestión de preparar un pan redondo con un dibujo en la corteza, como señal de que cada uno era visto. Con el tiempo, ese gesto simple resonó más allá de las cercas del rancho. Ganó respeto en el pueblo, curiosidad en los vecinos, e incluso miradas más amables de quienes antes solo murmuraban a sus espaldas. Algunos decían que Felipe estaba demasiado cambiado, que la mujer le movió la cabeza. Pero él solo respondía que a veces hace falta alguien de fuera para recordarnos cómo éramos por dentro. En una de esas tardes, mientras Isabela lavaba los moldes con Flor, él se acercó por la puerta con las manos en los bolsillos. «Hay algo que quiero preguntar, pero puede esperar». Ella se volvió despacio. «Si es importante, dilo ahora. El pan ya está listo». Él respiró profundo. «¿Aceptarías quedarte? No como cocinera, como todo». La respuesta vino en una sonrisa, la más completa que ella había dado. A la mañana siguiente, la cocina parecía haber cambiado de olor. Era el mismo pan, el mismo café, pero había algo en el aire que recordaba renacer. Felipe llegó temprano.
Se arregló el bigote frente al espejo, peinó el cabello con agua y se puso la camisa menos gastada que tenía. Isabela, por su parte, se trenzó el cabello con una cinta azul que Flor le había dado días antes y preparó el café con más cuidado que lo habitual. No hubo anuncio, ni alarde, pero todos en el rancho notaron. Algo había sido dicho entre ellos, y había sido aceptado. Y en el viejo oeste, cuando dos personas elegían quedarse una al lado de la otra sin promesa escrita, eso valía más que cualquier papel de iglesia. El cuarto nuevo fue inaugurado esa noche, con una vela encendida en la ventana y la olla de hierro puesta con cariño sobre el armario. Era como si cada objeto trajera consigo un pedazo de la historia que los llevó hasta ahí. La cama de madera hecha por Felipe, la sábana bordada por Isabela y la pequeña flor de tela que Flor puso en la almohada para espantar pesadillas, como dijo. No hubo celebración, ni música, ni fiesta, solo la presencia, solo la certeza silenciosa de que estaban juntos no por falta de opción, sino por elección, y eso, para quien perdió todo una vez, era el mayor regalo. Días después, llegaron noticias de un juez del pueblo. Dijeron que Samuel había sido arrestado en otro condado, acusado de engañar a pequeños comerciantes y falsificar documentos. Isabela escuchó la noticia con un mezcla de alivio y tristeza. Felipe, al notar su silencio, esperó el momento justo para preguntar: ¿Sigues queriendo justicia? Ella tardó un tiempo en responder. Sí la quería, por mucho tiempo, pero hoy creo que mi justicia es esta mesa llena, es despertar sin miedo, es ver a Flor dormir en 1960. En paz. Felipe asintió. Él entendía, porque también había buscado mucho tiempo algo que solo llegó cuando dejó de buscar. Con el paso de las semanas, la historia de la mujer de la olla comenzó a difundirse por la región. Algunos la contaban con exageración, otros con reverencia, pero nadie negaba que había algo especial en esa mujer que llegó de la nada, cargando una olla vieja y un pasado quemado, y que ahora hacía panes que juntaban gente, curaban silencios y traían de vuelta el gusto a la esperanza. Un comerciante ofreció dinero para comprar la receta. Isabela se rió. Las recetas no se venden, se comparten. Y así siguió cocinando, día tras día, como quien cose el tiempo con harina y fuego. Felipe se quedaba cerca, a veces solo observando. Flor ahora ayudaba de verdad, rompiendo huevos con precisión y lavándose las manos antes de tocar la masa. El rancho, antes lugar de ausencias, se había vuelto una casa donde hasta el pasado encontraba lugar para descansar. En ese otoño, los días comenzaron a acortarse y el viento trajo de vuelta un frío que parecía tirar memorias antiguas. Isabela pasaba más tiempo cerca del horno, horneando pasteles de maíz y pan dulce para los niños que ahora venían regularmente al rancho. Algunos venían solos, otros traídos por sus madres, todos acogidos con la misma gentileza que un día se le ofreció a ella. Flor se había convertido en una pequeña anfitriona, decorando el porche con hojas secas, creando juguetes de paja y ofreciendo pan con un orgullo casi ceremonial. Felipe ayudaba a recoger leña y, cuando nadie veía, dejaba flores silvestres en el alero de la ventana de la cocina. No decía que eran para Isabela, pero ella lo sabía. Cierta noche llegó una tormenta sin aviso. El viento aullaba por las rendijas, las ramas golpeaban las ventanas y el agua caía con furia sobre el techo. Isabela corrió a asegurar que la cocina estuviera segura, los alimentos cubiertos y el horno protegido. Felipe cuidaba a los animales en el establo. Flor, con los ojos abiertos, preguntó si la casa iba a volar. No, mi amor, esta casa tiene raíz. La frase de Isabela, dicha casi sin pensar, quedó resonando. Cuando Felipe volvió, empapado hasta los huesos, encontró a las dos juntas cerca del horno, con mantas y pan caliente. Se acercó,
se agachó junto a la llama y dijo: «He vivido muchas cosas, pero esto es lo que no sabía que quería». A la mañana siguiente, el rancho estaba cubierto de barro, pero en pie. Las ramas rotas fueron recogidas, los baldes vaciados, el horno encendido de nuevo. Nada parecía fuera de lugar. O quizás todo había encontrado su nuevo lugar. Isabela, aún con el cabello recogido en un moño apurado, miró alrededor y sintió una gratitud profunda. Era como si el viento de la noche anterior se hubiera llevado los últimos restos de miedo. La olla, colgada en la pared, ni siquiera se había movido, y entendió: ya no era una sobreviviente. Era una mujer completa, con pasado, presente y ahora también futuro. En el pueblo comenzaron a decir que el rancho de la olla era lugar de gente buena. Llegaron pedidos de ayuda, ofertas de intercambio, niños en busca de alimento y refugio. Isabela y Felipe no rechazaban. Solo pedían respeto y silencio durante el trabajo de la masa. La cocina se convirtió en refugio, sala de espera, punto de encuentro. Una señora que había perdido todo en la última tormenta vino a vivir unos días. Un niño mudo encontró allí el primer pan que comió con sus propias manos. Y todo eso sucedía como si fuera natural, porque allí nadie preguntaba de dónde venías. Solo preguntaban: ¿ya comiste hoy? Con el tiempo, algunas personas comenzaron a llamar a Isabela la señora del pan. El apodo surgió de boca en boca, sin alarde, en las conversaciones entre mujeres del pueblo, en las rondas de peones, hasta en los susurros de la cantina. No era un título oficial, pero llevaba respeto. Cuando alguien preguntaba por ella en la feria o en el almacén, bastaba con decir ese nombre y los rostros se iluminaban. Isabela nunca se preocupó por lo que decían, solo quería que nadie más pasara lo que ella pasó. Hambre, humillación, silencio forzado. Por eso, cada tanda se hacía como si fuera la última, y cada pan salía del horno con una marca hecha a mano. Un pequeño corte en forma de hoja, como quien planta algo en el corazón de los demás. Felipe veía todo con ojos atentos, pero siempre a la distancia. No era hombre de palabras grandes, pero sus gestos hablaban por él. Trajo sacos extra de harina, reforzó el techo de la cocina, creó un espacio cubierto para que la gente no quedara a la intemperie durante las lluvias. Cuando alguien comentaba: «esto es mucho para una sola mujer», él respondía seco: «no es solo una mujer, es mi casa», y los que escuchaban entendían. Felipe no hablaba de paredes u objetos. Hablaba de Isabela, de Flor, de ese espacio donde el amor no se dice, se vive. Una vez, un sacerdote de la ciudad vino a visitar el rancho. Le dijeron que había una mujer allí haciendo obra de caridad sin bendición de la iglesia. Llegó con sotana oscura, expresión inquisitiva, y se presentó con voz firme. Isabela lo recibió con café y pan fresco como hacía con todos. El sacerdote observó en silencio sin aceptar el café, mientras ella terminaba de repartir las porciones para los niños que esperaban. Luego, cuando quedaron a solas, preguntó: «¿Y de dónde viene tanta generosidad, señora?» Isabela pensó un instante. «¿De dónde vinieron mis miedos? Cocinamos mejor después de haber tenido hambre de verdad». El sacerdote no respondió. Solo bajó los ojos, tomó un trozo de pan y lo mordió despacio. Al salir dejó una nota: «Aquí el pan es más sagrado que en muchos altares». Flor crecía rápido. Aprendía a leer las recetas, a medir sin errar, a distinguir el punto justo de la masa solo con el tacto. Llamaba a Felipe tío frente a los demás, pero en casa a veces decía papá sin darse cuenta. Él nunca corregía, solo sonreía detrás del bigote, como quien recibe un regalo que nunca se atrevió a pedir. Isabela, por su parte, comenzó a escribir sus propios cuadernos, pequeñas anotaciones de memoria, listas de ingredientes, frases sueltas. En una esquina de la última página,
Escribió con letras firmes: «Olla vieja, casa nueva, yo por fin pertenezco». El invierno llegó antes ese año. El viento cortaba las mañanas con un frío que hacía crujir los baldes y agrietar las manos. Aún así, el horno nunca dejó de encenderse. Isabela despertaba. Antes del sol, envolvía a Flor en mantas gruesas y comenzaba a preparar las tandas como si el calor de la cocina pudiera calentar todo el rancho. Felipe había reforzado las ventanas, almacenado leña y mantas y organizado los horarios para que todos trabajaran sin enfermarse. En esos días más cortos y fríos, la casa parecía aún más unida, como un cuerpo que se encoge, pero late fuerte por dentro. En una de esas mañanas, Isabela encontró a Flor sentada frente al horno, quieta, mirando la llama. La niña sostenía una hoja de papel doblada, un dibujo hecho a lápiz. Era una figura de 3 personas, un hombre, una mujer y una niña, con un corazón dibujado entre ellas. ¿Somos nosotros?, preguntó Isabela, con una sonrisa tranquila. Flor asintió. Ahora también tengo donde vivir en mi sueño. Esa frase acompañó a Isabela todo el día, como una brasa ligera, encendida por dentro. Porque ella sabía, más que techo o comida, Flor necesitaba raíces. Y esas raíces, sin darse cuenta, habían crecido allí, entre la harina, el silencio y el gesto constante de quien elige quedarse. En la víspera de Navidad, el rancho recibió más visitantes que lo habitual. Gente del pueblo trajo dulce de membrillo, telas, maíz seco, juguetes simples. No era una fiesta organizada. Era un encuentro espontáneo. Isabela preparó pasteles de maíz. Felipe montó una mesa larga bajo el árbol. Flor repartió cintas de colores en los bancos. Por la noche encendieron faroles colgados en las ramas y alguien empezó a cantar una canción antigua. Felipe e Isabela no se tocaron, pero se quedaron lado a lado, observando a Flor bailar con otros niños. ¿Pensaste que ibas a vivir esto otra vez?, preguntó ella, con una sonrisa de lado. Felipe tardó en responder. Pensé que no iba a vivir nada más. Y en ese instante supieron, sin necesidad de decirlo, se habían encontrado a tiempo. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, Felipe entró a la cocina con una caja pequeña de madera. Se la entregó a Isabela, sin explicar. Ella la abrió despacio. Dentro, un medallón ovalado, simple, con una rosa tallada en el metal oscuro. «Era de Clara», dijo él con voz baja, «pero no se pondría triste si supiera dónde está ahora». Isabela sostuvo el medallón con ambas manos. Tenía en sí el peso del pasado, pero también la ligereza del permiso, como si al entregarlo, Felipe dijera que el dolor podía compartir espacio con el renacer. Ella no dijo nada. Solo colgó el medallón en un clavo de la pared de la cocina, justo al lado de la olla. 2 historias, 2 comienzos, un solo hogar. En los meses siguientes, la vida en el rancho encontró un ritmo que parecía venir de otro tiempo. El ganado era cuidado con atención, el horno mantenía su calor diario y la cocina seguía siendo el corazón palpitante de todo. Isabela, ahora llamada con naturalidad dueña de casa, ya no era vista con desconfianza. La buscaban para consejos, refugio, consuelo. Flor pasaba las tardes estudiando con un pequeño grupo de otros niños que venían a aprender a leer en el porche, y Felipe mantenía sus ojos atentos en todo, como quien no quiere que nada de eso se escape. De vez en cuando, Isabela lo encontraba parado en la puerta, mirando el movimiento de la casa con una expresión que mezclaba asombro y gratitud. «¿Qué pasa?», le preguntaba. «Nada, es que a veces todavía creo que todo esto es un sueño». Cierta tarde, Isabela encontró su viejo cuaderno de recetas dentro de una caja de tela olvidada. Pasó las páginas manchadas de nochotepú, grasa y melaza, con anotaciones hechas por su madre, dibujos infantiles de cuando la panadería aún estaba llena de voces. Pasó los dedos por las letras, sonrió con ternura
y luego puso el cuaderno sobre la mesa de la cocina. Decidió que era hora de enseñar, no solo a Flor, sino a otras muchachas de la región que, como ella, cargaban con demasiado pasado y poco futuro. Empezaron los sábados, con pocas alumnas, luego llegaron más, y la cocina, que antes era refugio, se convirtió también en escuela. Cada receta iba acompañada de una conversación, de una lágrima, de un recuerdo tratado con cariño. Felipe miraba eso con respeto y encanto. Nunca intentaba dirigir, solo ofrecía el espacio. Al final de cada tarde de clase, traía agua, encendía los faroles y a veces dejaba una nota en la mesa. El pan de hoy olía a infancia. Isabela guardaba todas las notas en una caja, junto al cuaderno de recetas. Un día, una de las chicas más jóvenes, al terminar de amasar la masa, la miró y dijo: «Siempre pensé que mi historia había acabado, pero aquí creo que empezó de nuevo». Y Isabela entendió. Eso era más grande que ella. Era más grande incluso que el rancho. Era un tipo de justicia silenciosa, construida con gestos, horno y harina. En una tarde cálida, Felipe e Isabela estaban sentados en el porche. Flor jugaba con un cabrito en el patio, la luz dorada del sol pintando su cabello como una llama viva. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Felipe, y él pasó el brazo por detrás. Con naturalidad: «Lo sabes, ¿verdad?», dijo ella casi en un susurro. «Sé que salvaste mi vida». Él guardó silencio un rato, luego respondió: «Solo abrimos la puerta. Quien entra es quien hace la casa». Y fue allí, en ese silencio ligero, que ella tuvo certeza. Ya no había dolor que la gobernara. Al cambio de estación, el pueblo organizó una pequeña feria comunitaria, con puestos de comida, telas, artesanías y presentaciones simples. Felipe insistió para que Isabela participara, no para vender, sino para enseñar. Montaron un puesto de lona clara con una mesa larga, un horno portátil y una tabla de madera con las palabras escritas por Flor: «El pan que cura». Llegaron temprano, con cestas de ingredientes y ojos brillando de ansiedad contenida. Al principio, algunos solo pasaban a mirar. Luego, comenzaron a acercarse, curiosos por el olor, la organización, la presencia tranquila de esa mujer que no prometía milagros, solo pan caliente y una escucha honesta. Durante la tarde, Isabela enseñó a hacer una tanda completa de pan de maíz con miel. Mientras amasaba la masa, hablaba sobre cómo medir sin balanza, cómo sentir el punto con las manos. Algunas mujeres se emocionaron. Una de ellas, viuda reciente, dijo bajito: «Pensé que nunca volvería a cocinar para nadie». Isabela le apretó la mano sucia de harina y respondió con dulzura: «Empezamos haciendo para otros. Después, descubrimos que era para nosotros también». Felipe observaba todo desde lejos, el pecho pesado de un orgullo sereno que solo conocen los hombres sencillos. Cuando la última tanda salió del horno, todos aplaudieron, pero lo que quedó fue el olor. Un olor que decía: «Aquí hay renacer». De regreso a casa, el carro de bueyes avanzaba despacio, balanceándose con el peso de las cestas vacías. Flor dormía apoyada en Isabela, y Felipe guiaba las riendas con un silbido suave. El cielo se teñía de lila, y las montañas a lo lejos parecían descansar también. Al llegar al rancho, Isabela pidió a Felipe que parara frente a la entrada, solo por un instante. Quería mirar, así desde afuera. Bajaron del carro y quedaron de pie, de la mano. La casa, antes tan vacía, ahora tenía cortinas en las ventanas, macetas de barro, ropa en el tendedero, herramientas colgadas con cuidado. Y la cocina, aquella que la recibió en silencio años atrás, ahora exhalaba vida. «Pensé que después de la pérdida solo existía dolor», dijo. «Pero aquí aprendí a ganar otra cosa». Felipe apretó su mano como diciendo: «Yo también». Más tarde,
Esa misma noche, Isabela encendió una vela pequeña y la puso sobre la mesa de la cocina. Al lado, el medallón y la olla de hierro. Se sentó con el cuaderno abierto, escribió una línea nueva y respiró profundo. Luego fue al cuarto. Encontró a Felipe sentado al borde de la cama y lo abrazó por detrás. «¿Sabes qué es raro?» «¿Qué?», preguntó él. «Nunca fui tan feliz. Y todo empezó con una olla que me recordaba todo lo que perdí». Él se dio vuelta despacio, con los ojos profundos y suaves. «Quizá solo guardó eso hasta que estuvieras lista para vivir lo que viene después». Y ella supo, estaba lista. A la mañana siguiente, Isabela despertó antes del sol. El rancho aún dormía. Pasó por la cocina en silencio, encendió el horno despacio y preparó café para sí misma. Se sentó frente a la ventana con el cuaderno en el regazo, observando la niebla subir por el pasto como una sábana de memoria. Escribió solo una frase. «Dicen que en el oeste hasta las ollas tienen alma». La mía cargaba el duelo, hoy carga pan. Luego cerró el cuaderno, se levantó y colgó el delantal en el mismo clavo donde, años atrás, había colgado el miedo. Y por primera vez salió de la cocina sin mirar atrás. Afuera, Flor jugaba con un cachorro recién nacido. Felipe cortaba leña, silbando una melodía baja que ella reconoció. Era la misma que él solía tocar cuando aún solo había silencio y distancia entre ellos. Ahora era música de hogar. Cuando la vio, extendió la mano con un gesto simple, sin palabras, sin ceremonia. Ella la tomó. Caminaron juntos hasta el porche y se sentaron. Por un tiempo, solo miraron el día nacer. La luz dorada tocaba las ventanas de la cocina como diciendo, «Lo lograron». Y fue allí, con olor a pan en el aire y la olla vieja colgada al fondo de la casa, que todo tuvo sentido. No hubo milagro, ni redención rápida. Hubo tiempo, respeto, gesto, espera. Hubo coraje de quedarse cuando todo decía que huyeras. Isabela entendió por fin que hogar no es donde llegamos, es donde alguien dice «quédate, vales». Y en ese rancho perdido de Chihuahua, entre horno, silencio y memoria, escuchó eso sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. Porque a veces, en el viejo oeste, el amor era el pan que amasábamos despacio hasta que crecía dentro de nosotros.